Bienvenidos a otra emisión del Economista TV. Voy a comenzar el programa de hoy conversando con el analista político Eduardo Fidanza. Bueno, Eduardo, obviamente el tema es la ratificación de la Corte, lo que decidió hoy la Corte, que evidentemente tiene un impacto político muy grande y también, bueno, sobre todo en un año electoral, en particular tenemos elecciones antes todavía en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, lo que pasó hoy yo creo que es un parteaguas. En primer lugar, te diría esto, Juan, se quiebra una tradición, una regla no escrita, de que la Corte Suprema de Justicia o un caso tan significativo como este, no se trataba o no se definía en un año electoral. Esto es lo que ha pasado tradicionalmente. Bueno, acá esa regla implícita no se cumplió y estamos ante un fenómeno significativo, que yo lo dividiría en el corto plazo de los próximos días y después en un mediano plazo hasta las elecciones. En el corto plazo hay que esperar una reacción, sobre todo los sectores ligados al kirchnerismo, esta famosa cuestión si la tocan a Cristina, etc. En un plazo un poco mayor, hay que analizar que la dinámica de la confrontación política se modifica. ¿Por qué? Porque íbamos a una elección, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno iba a representar una posición enfrentado al peronismo, al kirchnerismo, como una vez más el famoso tema de dos modelos de país. Ahora Cristina no puede ser candidata, no lo puede ser en septiembre, como ella se había postulado. Bueno, la pregunta es cuál va a ser la dialéctica o cuál va a ser el enfrentamiento. Y valorar si esto le conviene o no le conviene al gobierno. Yo creo que eso es importante. Después hay otra lectura, que es la lectura que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con los llamados mercados, que es que Cristina Kirchner quede apartada de la carrera política y ya no pueda ser más una dirigente elegible en comicios, bueno, eso creo que va a dar una cierta tranquilidad a los mercados, porque el gran temor del mundo del dinero es a un regreso del kirchnerismo y un regreso de Cristina Kirchner. Esto no es nuevo. Esto pasaba ya en el gobierno de Macri. Entonces, en un mediano plazo, esto creo que va a favorecer al gobierno en el plano de las expectativas económicas. Por otro lado, yendo a lo que teníamos antes que esto ocurriera, bueno, con la convergencia del PRO y la Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, después de haber ganado la ciudad de Buenos Aires, esto pinta como que en septiembre-octubre, los dos principales distritos habrán sido favorables al gobierno. Los dos principales distritos, bueno, faltarían Córdoba y Santa Fe, segundo y tercero. Segundo y tercero. Precisamente de eso te quería preguntar, Eduardo. Más allá de la enorme discusión que se va a plantear, Sí. Es un hecho político, como vos describías recién, con pocos antecedentes y más allá de toda la fundamentación jurídica Sí. a la condena, está claro que la segunda persona con más votos individualmente en la Argentina no va a poder competir en las elecciones. Este es un dato político sin lugar a dudas relevante. Ahora, ¿cambia finalmente el comportamiento electoral? Porque miremoslo desde el punto de vista del oficialismo. Estamos en un año en el cual la inflación va a tender a bajar o va a mantenerse a un nivel más bajo que los últimos años, con algún sobresalto. Al mismo tiempo, el dólar va a estar tranquilo. Eso sabemos por experiencia que en Argentina, para un oficialismo, es un piso de 40% de los votos, ¿no? Exacto. Perfecto. ¿Eso se altera con este episodio de Cristina? No se altera. El escenario nuestro es que al gobierno, cuando se haga el recuento nacional, claramente va a ser la primera fuerza, va a poder decir, gané las elecciones, y efectivamente, si eso ocurre, va a ocurrir por lo que estás planteando, ¿no es cierto? Estabilidad económica, inflación a la baja, y el hecho político de que la gente tampoco
percibe una oposición. Acá no hay que olvidarse algo. Cristina sale de la competencia electoral, pero Cristina no es una figura en cual la sociedad argentina esté poniendo o esté viendo como una opción opositora. La figura de Cristina, más allá de que podamos discutir estas circunstancias, la figura de Cristina es una figura muy desgastada. Yo vengo diciendo hace tiempo que ella inició, ya desde la salida de su gobierno en 2015, un proceso lento pero inexorable de declinación política. ¿En qué sentido lo digo? Más bien en el sentido electoral. Un líder político como Cristina Kirchner, como Mauricio Macri, son líderes políticos que forjaron su liderazgo ganando elecciones. Bueno, Cristina Kirchner, cuando sale de su gobierno ya no puede ganar elecciones. Como Macri ya no puede ganar elecciones. En ese sentido, efectivamente, por más que ella se haya postulado, no es una opción para la sociedad argentina. Entonces uno puede decir, volviendo a tu argumento, sí, efectivamente hay un gran acontecimiento, que es que además es un gran acontecimiento mediático, ¿no es cierto? Porque, a ver, no podemos analizar a Cristina Kirchner sin analizar a Cristina Kirchner como líder político en una época mediática, en una época en que la política y el espectáculo se superponen, y ella es una gran figura de ese mundo. Si fuera una serie de televisión, o si fuera una obra teatral, o si fuera una ópera, ella es la primadona, y eso le da a este hecho un gran impacto. Pero desde el punto de vista de la evolución electoral, creo que su influencia es marginal, excepto, que es una hipótesis que no podemos desechar, que haya un repliegue. Es decir, atención con lo que estamos viviendo en lo que fueron los primeros episodios electorales provinciales en la ciudad de Buenos Aires, que es un repliegue de la participación. Claro. Podría ocurrir que el efecto de la salida de Cristina de la escena o de la condena a Cristina redunde también en mantener o profundizar esa falta de participación. Te quería preguntar también a propósito de Cristina, este sueño del centro, de aquellos candidatos que ya están hablando, futuros candidatos, sí. Ni kirchneristas ni libertarios, queremos construir un centro democrático, alejado de los extremos o como se lo llame. ¿Cree que con esto tiene más chances, menos, o no tiene chance en ningún caso ese discurso? No, yo te diría esto. Si vamos a la provincia de Buenos Aires, tal como estaban planteadas las cosas, Cristina versus Milei, ese panorama era muy polarizador y muy absorbente. Me parece que al salir una de los extremos de la polarización, que es Cristina, tal vez se abran mayores caminos, porque también hay que preguntarse ¿qué tiene para ofrecer ese peronismo sin Cristina? ¿Qué tiene para ofrecer? Bueno, podría también ocurrir que haya un desgranamiento del peronismo y que esas fuerzas de centro lo pudieran rentabilizar. Ahora, de eso también va a depender de, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cuánta oferta haya de ese centro, ¿no es cierto? No es lo mismo una candidatura del peronismo no K, una candidatura de Facundo Manes, una candidatura de alguna otra figura. ¿Por qué? Y bueno, porque van a fragmentar la oferta. Entonces uno dice, bueno, podría favorecer a ese centro político la salida de Cristina Kirchner siempre y cuando ese centro político se unifique y no se disgregue. Porque acá lo que estamos viendo, como en otras épocas de la Argentina, es que el gobierno no solamente se vuelve fuerte por un programa económico, por bajar la inflación, se vuelve fuerte porque la oposición no es vista como una opción, pero además se fragmenta. Y eso, cuando se fragmenta la oposición, se trata de un cálculo matemático. Sí, hay tanto para repartir, claro. Bueno, si somos más... ha sido una tendencia, ¿no?, que los oficialismos tienden a unificarse en torno a la figura presidencial, sí. Y las oposiciones tienden a disgregarse. Por eso, ¿no? me preguntás sobre ese centro, bueno, hay que hacer una ingeniería para el cual ese centro sea el centro, no varios centros. ¿Y cómo ves el acuerdo entre la Libertad Avanza y el PRO en la provincia de Buenos Aires, acuerdo inevitable, y donde, bueno, obviamente da toda la impresión que la Libertad Avanza le va a ir marcando las condiciones bajo las cuales puede hacerse ese acuerdo, ¿no?
Bueno, yo creo que estamos ante un caso de, yo diría, no de una fusión, perdón, en términos económicos, sino de una adquisición. Hostil. Es decir, claro, la OPA hostil. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo? Y estamos viendo que más bien la Libertad Avanza está capturando al PRO, se lo está llevando. El famoso juego de los colores. ¿Esto qué va a ser? ¿Una combinación de amarillo y violeta? No, esto va a ser violeta, ¿no es cierto? ¿Por qué además? Bueno, por el hecho que hemos analizado, esa ser interna implícita, se resolvió en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Después de haber perdido el macrismo, como pierde en la Ciudad de Buenos Aires, no tiene mucho para, digamos así, pedir en esa negociación, porque además el macrismo ni siquiera va unificado a esa competencia, sino que ya tiene dirigentes como Ritondo, como Santilli, que no sé si estaban con un pie afuera, pero que estaban ya implícitamente negociando con el gobierno esta convergencia. Claro, no tiene ya mucho sentido que dirigentes del PRO se pasen a Libertad Avanza porque en definitiva van a confluir en la misma oferta electoral. Exacto. Así que los pases ya no tienen mucho sentido. No, por eso digo, los pases no tienen. Y por otro lado, hablando de cartas en la mano, Macri se quedó, Mauricio, y bueno, se quedó en una posición que era o me retiro o me subo a la ola. Y entonces aparece esta divergencia, este Macri divergente, que es un Macri que defiende aparentemente los principios republicanos, pero cuando llega el momento, más importante es la economía. Bueno, yo creo que ahí hay una coincidencia ideológica. Yo recuerdo comentarios que se hacían, sobre todo en off, sobre Macri cuando era presidente, y había gente que decía, Macri es un fiscalista, ¿no es cierto? Es decir, lo de Macri es el ordenamiento macroeconómico, el equilibrio fiscal, etcétera, etcétera, reducir el Estado. Y yo creo que termina habiendo en Macri una convergencia con Milei, por un lado porque no le queda otra, pero por otro lado porque ahí hay una afinidad, yo diría en términos de lo que podemos llamar hoy una posición fiscalista, más que una posición republicana en el caso de Macri. Hasta ahora ha habido varias elecciones en distritos, en provincias que han elegido legisladores locales. Y ha habido una tendencia que han ganado los oficialismos en todos lados, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires. Pero además la otra característica, el otro rasgo distintivo de todas estas elecciones es la muy baja participación. ¿Cómo explicás estos dos fenómenos? Bueno. Digo, el primero, bueno, en general los oficialismos han ganado históricamente la provincia, pero bueno, es curioso que ocurra en un momento de fuerte cuestionamiento a la dirigencia política. Y del otro lado, el tema de la abstención. Yo creo que hay que diferenciar administración pública provincial y su momento, y administración pública nacional. Sabemos, por ejemplo, la proporción de empleados públicos en las provincias, ¿no es cierto? Sobre todo la provincia del noreste argentino, noreste argentino, etc. Así que hay una lógica de un Estado provincial y una administración provincial que, si vemos el escenario de una elección local, creo que es el momento, es un momentum, ¿no es cierto? Así que tiene una cierta lógica que los oficialismos, sobre todo en provincias con una economía mucho menos compleja, donde la administración pública es mucho más importante. Uno podría también decir, bueno, pero ¿y la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, pero hay fundamentos materiales para pensar que en la Ciudad de Buenos Aires podía perder el oficialismo. Pero en provincias como Salta o como Jujuy, ¿no es cierto?, o como Misiones, y aparte sabemos las características de estas dominaciones políticas provinciales, que yo te diría que en algunos casos, a ver, lo voy a decir de una manera que quiero que se entienda, rige la democracia, pero la relación entre los líderes políticos y la población es una relación muchas veces de señor o señora y súbdito. Entonces, otra lógica. Ahora, sí hay que observar el tema de la baja participación. Claro. Hay una discusión sobre eso. Yo empezaría, sí. Sí, perdón, no, quiero que con la pregunta me digas a qué sector político o qué sector político de Argentina debería preocuparse más por ese fenómeno. Yo creo... Pero... No, yo creo esto.
si vemos los resultados de los sondeos y las investigaciones, está claro que la relación de la sociedad con Milei es más pragmática que al principio, ¿no es cierto? Empieza a importar más la inflación que la casta, por decirlo de esta manera, ¿no es cierto? Porque se puede demostrar, y tenemos fundamentos para eso, para decir, un político como Milei, y comparando, por ejemplo, con Europa, no es elegido primariamente por una cuestión económica, es una cuestión sociológico, político, cultural. Lo votan porque descubre la casta. Pero a medida que avanza el gobierno, empiezan a aparecer los resultados más pragmáticos, ¿no es cierto? Bueno, pero bajó la inflación. Ahora, baja la inflación y la gente no ve opción opositora y sigue viendo a esa oposición como una casta, el recuerdo es malo. Eso le cabe a Cristina también. Bueno, ¿quién se debería preocupar más? La oposición, claramente. Porque además baja la participación, seguramente el gobierno recibe menos votos, pero el gobierno como decíamos recién, es una opción, ¿no es cierto? Claro. Y la oposición son varias opciones. Entonces, estamos fragmentados y menos gente vota, vamos a tener siempre menos votos. A diferencia de lo que fue el gobierno de Macri, siempre estamos señalando que la economía es la clave para el comportamiento electoral, pero ¿vos ves en el voto a Milei factores más identitarios de los que había en el voto a Macri? Bueno, a ver, vuelvo. Nosotros hicimos un experimento con los datos de las encuestas en el momento anterior al balotaje. ¿Por qué? Porque habíamos visto que en elecciones europeas se había demostrado que a los candidatos de más extrema derecha se los elegía por razones, como yo dije recién, no económicas. Ah. La casta, en Europa la inmigración, la inseguridad. Bueno, hicimos una comparación entre cómo ranqueaban los problemas del país los votantes a Milei y cómo los votantes a Massa. Bueno, la mayor parte de los votantes a Massa señalaban el problema económico como prioridad para resolver. Los votantes de Milei no. Cuestiones, te diría, más identitarias. Si eso es más marcado que respecto al gobierno de Macri, habría que ver. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Macri se jugaban otras cosas, yo diría más valores republicanos, si vos querés. ¿Cómo se le ganó a Cristina? Presentándose Macri como un líder que era transparente y no era populista. No se discutió esto en la elección de 2023. Claro. La discusión fue otra. Al introducirse el término casta, creo que eso desplazó las cuestiones que tenían que ver. Incluso el tema de la corrupción. Este gobierno no habla de corrupción, habla de casta. Muy bien, Eduardo Fidanza, muchísimas gracias por estar en el programa de hoy, un día tan especial. Hacemos el primer corte y ya volvemos. Muy bien, segundo bloque del Economista TV. Vamos a conversar ahora de economía con Andrés Borenstein, que es el economista del banco BTG Pactual. Bueno, esta semana es importante para los indicadores argentinos por cuánto tenemos el índice de inflación. Hay muchos colegas tuyos, muchas consultoras que creen que va a comenzar con un 1 adelante, alentados además por el dato que salió el lunes de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y la verdad es que con ese dato todos creemos que va a salir con 1, porque vos fijate que dio 1,57 la Ciudad de Buenos Aires, y los servicios subieron más que los bienes, y los servicios pesan más en la ciudad que en el resto del país, así que si uno siguiera exactamente la misma ponderación, y obviamente uno tiene que suponer que los precios subieron en la misma proporción fuera de Buenos Aires que dentro de Buenos Aires, cosa que nunca pasa así, pero si uno hiciera ese supuesto, va a dar incluso más bajo que ese 1,57. Puede no ocurrir, pero da la impresión de que sería muy raro que empiece con 2, así que va a ser la inflación más baja en 5 años, seguramente. ¿Y la tendencia para los próximos meses que se va a mantener o va a haber episodios que pueden
elevar un poquito el índice en los próximos meses? Es probable que junio dé más alto que mayo, porque acordate que en mayo, por ejemplo, bajó la nafta, que en junio ya no baja, que mayo es un mes de muy buena estacionalidad, que probablemente junio no lo sea. Ahora, habiendo dicho eso, me parece que es probable que junio de vuelta esté debajo de 2. Quizás esté más arriba de mayo, pero puede estar o en 2 o 2 y poquito, o 1.89, 1.8, 1.9. Parecería que la inflación hoy de todas las variables económicas es la que mejor anda, es la que más sonrisas le genera al equipo económico. Más que el nivel de actividad. Bueno, el nivel de actividad hizo una B corta, para no repetir la frase del presidente, hasta febrero. Marzo fue un mal mes de actividad económica porque, bueno, toda la incertidumbre que había con el tipo de cambio, con el programa, con el fondo, qué sé yo, marzo fue un mal mes. Da la sensación de que abril recuperó algo y después mayo los datos que tenemos, que son pocos y parciales, no dan buen feeling. Y hablando con la gente, en general vos empezás a encontrar tipos que dicen, che, yo vendí bien los últimos meses, pero se me frenó. No es muy robusto el indicador que te estoy dando, pero da la sensación de que está un poco más fría la cosa. Bueno, y el tema del que tanto se habla ahora, que es el tema de reservas, bueno, incluso el gobierno anunció este martes una serie de medidas precisamente para hacerse más dólares. ¿Cómo crees que evoluciona? Bueno, además tenemos un déficit de cuenta corriente, que ni siquiera la venta de Mastantuono no va a poder pararnos ese desequilibrio. Bueno, ojo que si River tiene que traer la plata puede ayudar, ¿eh? Pero no, la cosa es así, mira, nosotros tenemos un déficit de cuenta corriente que no es grande, pero es un déficit. El año pasado tuvimos un pequeño superávit. Quiere decir que vos para acumular reservas necesitas dólares, primero para financiar ese déficit de cuenta corriente y más dólares para acumular reservas. El mercado, las dos cosas que le preocupaban mucho para los próximos meses eran la acumulación de reservas y la cuestión política, básicamente cómo van a salir las elecciones de octubre. De eso va a haber gente que sabe más que yo para hablar, pero en cuanto a las reservas, el gobierno dijo, bueno, a mí mucho no me importa porque quiero bajar la inflación, qué sé yo. Ahora me parece que tomaron una medida que me parece correcta, encontraron una solución que a mí me parece súper inteligente, que es comprar reservas sin comprarlas. Vos fijate que lo que hacen es tomar deuda en pesos, pero pagadera en dólares, es decir, se quedan con los dólares y le dan a los inversores un papel en pesos, pero al mismo tiempo no aumentan la deuda porque colocan menos deuda en el mercado local, con lo cual la deuda queda igual. Hay más pesos en la calle y eso puede ayudar a que la economía levante un poco. Y hay más dólares en el Banco Central. Hicieron una operación hace 10 días y bueno, quedó como una operación. Ahora dijeron, che, muchachos, vamos a hacer más de estas operaciones. Y me parece bueno porque el gobierno no quiere intervenir en el mercado, porque si el gobierno interviene, le pone un piso al dólar. Entonces él dice, che, que el dólar busque su propio destino. Si nosotros decimos, bueno, vamos a comprar, no sé, a 1180, todo el mercado va a decir, bueno, el piso es 1180. Y el gobierno prefiere que flote. Y además, como el gobierno no compra 10 millones, 20 millones o los 40 millones que le va a comprar a River cuando traiga la plata de Mastantuono, estamos hablando de operaciones de cientos de millones. El efecto en precio es muy grande. Y en la Argentina, que suba el dólar o que suba el dólar muy rápido, es peligroso. Me parece para la política, aunque no es lo mío, pero claramente puede ser peligroso para que no suba la inflación. Vos crees, hablaba recién que el gobierno quiere que el dólar vaya buscando su destino. ¿Dónde vos ves el destino del dólar en estos próximos meses? Mira, de acá a las elecciones probablemente no se mueva demasiado, es decir, se mueva un poco con la inflación. Es decir, la inflación va al 2% mensual o al 1,5%, probablemente se debería mover parecido en esos valores. Después de las elecciones quizás se mueva un poco más, pero tampoco tanto. Yo lo que veo es, si de a poco la tasa de interés empieza a bajar, ahí vos vas creando un poco más incentivos para que la gente compre o para que la gente no venda. Y eso te puede llevar a un nuevo nivel. Pero yo lo que no veo, por lo menos con la información que tengo hoy, son saltos bruscos del dólar, ¿no? El dólar está un poco apreciado, pero tampoco es que está violentamente depreciado. Obviamente uno puede encontrar un ejemplo de algo que en Argentina vale el triple que en el exterior, pero también puedes encontrar algo que en la Argentina vale un tercio que lo del exterior. Y uno de los precios más importantes que hay en la sociedad son los salarios. Y los salarios en dólares en Argentina no están caros. O sea, uno va y se compra X una cosa o va a cenar afuera y dice, che, qué caro este restaurante, y no sé, en Madrid o en Río de Janeiro puedo cenar más barato. Puede ser, pero el mozo que te atendió o el cocinero que te cocinó quizás no ganaron tanto en dólares como podrían ganar en Madrid o en algún otro país. Entonces,
me parece que las comparaciones son difíciles. Bueno, de todas formas, ¿vos crees que estamos ante un escenario de inflación estable o con tendencia descendente, con algunos mínimos altibajos y un dólar relativamente controlable? En ese escenario, los gobiernos han ganado las elecciones en la Argentina en los últimos 40 años, ¿no? Sí, da toda la pinta de que al gobierno le va a ir bien en las elecciones. De nuevo, no me animo a hacer pronósticos porque ya es bastante difícil es pronosticar inflación o nivel de actividad como para que yo me ponga a pronosticar resultados electorales, pero la música parece ir por ese lado. ¿Y eso va a ser clave para los mercados, a tu juicio? Por supuesto, el mercado no es que el mercado es oficialista en general, porque además le gusta un gobierno que eliminó el déficit fiscal, un gobierno que es market friendly, como se dice, entonces, y le tiene miedo a algunos integrantes de la oposición. Entonces, si Milei gana las elecciones, piensa, bueno, van a poder venir las reformas que faltan, porque muchas de las reformas que se hicieron son reformas micro, pero falta, ¿no? Una ley previsional, una ley impositiva, una nueva reforma laboral, y la única forma de ir al Congreso es tener, obviamente, mayor representación y eso solamente se puede conseguir después del 26 de octubre, ¿no? Bueno, muy bien. Andrés Borenstein, muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias. Hacemos ahora un corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En este segundo bloque vamos a conversar con Ernesto Cavicchioli, que es el CEO de Hyundai. Y en esta entrevista me va a acompañar Sergio Cutuli, que es el editor de El Economista Motor. Bueno, Ernesto, primera pregunta de panorama del sector. ¿Hay algunas diferencias entre quienes estiman que las ventas este año van a ser de 600.000 unidades, otros dicen 650, otros se estiran a 700.000? ¿Cuál es tu pronóstico? Voy a ir al medio, claro. Voy a patear fuerte al medio. 650.000 creo que estamos en ese camino. Teniendo en cuenta que venimos del gobierno anterior de 4 años, si quieren podemos agregar los 2 últimos años del gobierno de Macri que no fueron buenos para la industria. Entonces hay una demanda reprimida y yo creo que por eso el mercado está tirando muy fuerte. ¿Y cuál es el papel del crédito en este crecimiento de la demanda que se observa? Bueno, es muy importante, pero también hay que ir segmento por segmento, ¿no? Yo creo que en la gama baja y media el crédito impacta mucho más. En las gamas más altas los argentinos estamos acostumbrados a comerciar en dólares, claro, y quizás no se necesita tanto el crédito, ¿no?, para traccionar los segmentos más altos, ¿no? Entonces depende de cada marca, en los segmentos donde se mueva, vamos. Dentro de esas 650.000 unidades, ¿aspiran a tener qué porcentaje de mercado? Bueno, nosotros estamos creciendo muchísimo este año con respecto al año pasado, en los pocos meses que han pasado. Estamos en un 600% arriba, ¿no?, la marca Hyundai en Argentina. Como dijimos antes, veníamos de años muy difíciles, ¿no?, con cuotas de importación y cupos.
Pero estamos creciendo muy fuerte, producto de los productos que tenemos en la fábrica de Brasil, ¿no? Que son el HB20 y la Creta, y trayendo de vuelta la gama de productos coreanos, que la gente ya conoce, que son Tucson, Santa Fe, que se ven en todo el mundo, ¿no? Uno va a Estados Unidos y los ve por todos lados. Bueno, combinando esas dos cosas, esas dos fortalezas que tenemos, tanto el lado de la imagen de marca como el lado ahora del volumen de Brasil, auto quizás más económico, con menos impuestos, yo creo que vamos a ir en busca de superar el 1% este año y después el tiempo dirá y la estrategia dirá si podemos crecer más, ¿no? Hace poquito en un evento de lanzamiento hiciste un repaso de los 32 años de Hyundai en la Argentina, que fue muy pintoresco porque hiciste una analogía, ahí tenemos la imagen, de toda la historia, claro, de la marca coreana en el país a lo largo de todas las presidencias. Y vemos ahí muchos altibajos. Sí. Alguno criticó que Cristina, el pico de la curva estaba más arriba y la cara estaba más abajo. ¿Qué nos puedes decir del presente y de algunos momentos ahí donde vimos unos valles medio preocupantes? Sí, yo lo que me gustaría resaltar, que lo dije en la presentación, es que tenemos 32 años en Argentina, claro, ¿no? O sea, la marca tiene mucha historia. Y esos 32 años hemos pasado todo. Hemos pasado el 2001, hemos pasado... Ustedes y otros sectores también. Y otros sectores, seguro. No tuvieron la exclusividad, ni la industria automotriz, ni Hyundai. No, seguro, pero siendo importadores, quizás las devaluaciones, porque claro, nuestro costo está en el tipo de cambio, muchas veces el costo más alto. Entonces nos dejan muy afuera en competitividad. Pero lo que destaqué también, si te acordás en la reunión, es que teniendo el suministro de Brasil, nuestras curvas ya no iban a ser como lo que se ve en el dibujo, que es un electrocardiograma, claro, ¿no? Va a ser algo más estable y yendo para arriba, que es lo que estamos buscando. O sea, en este momento tenés dos cuestiones. Que se ha arreglado, se han normalizado ciertas cuestiones de la economía, más algo inédito que venían esperando hace muchos años, que es tener un producto accesible que viene de Brasil. Sí, bueno, nosotros representamos una marca que el grupo Hyundai es el tercer fabricante mundial, ¿no? El tercer grupo fabricante mundial. En Argentina no se pudo dar porque no tenemos fábrica aún. Digo aún porque nunca se sabe, ¿no? En el futuro lo que puede parar. Entonces no podíamos, digamos, de alguna manera poner en práctica esa potencia que tenemos como marca y como producto y como tecnología en el país, pero teniendo un producto que viene de una fábrica de Brasil ya tenemos un acceso distinto, que no lo pudimos tener antes, pero con los gobiernos anteriores había cupos y no pudimos acceder. Pero hoy en día sí, hoy en día tenemos el producto de Brasil, la importación es libre, eso hay que destacarlo, ¿no? Este gobierno sacó todas las trabas a la importación. Todavía hay que pulir algunas cositas con los pagos, ¿no? No se está pagando en condiciones normales como el resto del mundo, pero nos gusta, a mí me gusta ver el vaso medio lleno y es súper positivo todo lo que pasó desde la asunción de Milei hasta ahora. ¿Y cuál es el porcentaje de la oferta de ustedes que viene de Brasil, comparado con lo que tenían antes de Corea? No, bueno, hoy en día nuestro mix de Brasil, yo creo que tiene que alcanzar como el 80%, ¿no? Ahí va a estar el volumen. Y tenemos dos productos que son económicos, para decirlo de alguna manera, pero que apuntan mucho a la clase media, que es el HB20, que es un segmento B, hatchback y sedán. Y tenemos la Creta, que es un SUV de entrada de gama, ¿no? Esos dos productos conforman el segmento B, que es el segmento más grande de la Argentina. ¿Y cuál es la diferencia de precio de comprar el mismo auto en Brasil y comprarlo en Argentina? Está bastante parecido. En Creta el otro día hicimos el ejercicio, creo que estaba 33 en Brasil y 35 en Argentina estamos, así que no es mucha diferencia. Lo que sí hay diferencia es en los precios de fabricación de Argentina y Brasil con respecto a Asia, ¿no? En nuestro caso a Corea. Y en el caso de otros competidores, China tiene unos costos de producción que Argentina y Brasil no pueden igualar, ¿no? ¿Qué posibilidades hay, y ahí apelo a tu sinceridad, que se fabrique una pickup Hyundai / General Motors? Porque hay un acuerdo global firmado por las dos automotrices en la región, en Brasil. Sí, si me preguntás por deseos, a mí me encantaría, porque significaría para la marca un crecimiento importante. Sé que están en tratativas porque firmaron un acuerdo, como decís, mundial, pero no te puedo precisar más nada porque no tengo más información en este momento. ¿No tenés información o no la podés compartir ahora? Sinceramente no la tengo, nos han mencionado el acuerdo. Se están analizando todo tipo de posibilidades, ¿no? Todo tipo de posibilidades. Y bueno, el tiempo dirá. Yo creo que si esto avanza, en los próximos meses por ahí podemos volver al programa y hacer algún anuncio. Porque Argentina es un país picapero, como hemos dicho varias veces,
y tener un producto en ese segmento, por más que a lo mejor el posicionamiento sea más de recreativo que de trabajo, quizás les daría un vuelco importante. Sí, seguro, y te digo que, bueno, también lo que está pasando con el segmento de las pick-up creció muchísimo por el efecto del impuesto interno. Nosotros lo que vemos es que mucha gente que tuvo que comprar pick-up la compró, el caso de familias, ¿no? En las ciudades, las compró por un tema impositivo, porque los SUV tenían el impuesto interno, que algunos llaman impuesto al lujo, es un impuesto interno básicamente. Entonces, por conveniencia se compraban pick-ups. Yo creo que, no digo que va a bajar la venta de pick-ups, pero va a subir la venta de SUVs. Y va a haber mucha gente que pasó del SUV a la pick-up, va a volver al SUV. Eso está pasando ya. El tema de cupos electrificados, el gobierno abrió la posibilidad de importación de este tipo de vehículos libre de impuestos. Ustedes participaron, o sea, se presentaron. Sí. ¿Cuál es la decisión que van a tomar al respecto? Bueno, estamos analizando con fábrica todavía el tema del costo, ¿no? Porque tenemos que llegar a estar por debajo de $16.000. Y para la industria, en origen. En origen, sí, precio FOB. En nuestra marca y en el caso de marcas similares, la verdad que se nos hace muy difícil llegar a ese precio. En el caso de competidores, parece que es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, el gran cupo hoy se lo están llevando a otras marcas. Nosotros queremos participar porque nos parece que hay que participar, nos gustaría estar, porque tenemos un producto, pero nos está costando llegar al precio. Cuando decís otras marcas, son marcas chinas. Sí, asiáticas, claro. Principalmente chinas. Ellos, al parecer, son tan competitivos que pueden llegar a esos valores. ¿Por volumen, por escala, por qué? No, lo desconozco. Llegan. O sea, habría que preguntarle a esas marcas chinas a ver cómo hacen para llegar, pero bueno, están llegando. Pero los chinos se han convertido en un actor global, no solamente estamos hablando específicamente, Sergio planteaba lo de Argentina, pero se han convertido en jugadores globales de peso creciente y llevan, incluso en algunos segmentos, llevan alguna ventaja con relación, por ejemplo, a la industria europea en autos eléctricos, ¿no? Sí, seguro. La escala que tienen es fenomenal. Incluso lo que se está dando, el fenómeno que se está dando hoy en día es que hay productos chinos traídos por marcas occidentales, para decirlo de alguna manera, ¿no? Caso Ford Territory, y hay otros modelos que están en carpeta. Casi todas las pickups que se están anunciando, los desarrollos en Argentina están basados en una pickup china. Entonces hay muchos cambios. Pero yo te diría, con respecto al cupo de los híbridos, lo importante es que exista el cupo. Si me preguntás a mí, a título personal, yo te diría, me parece que no tendría que existir la palabra cupo, ¿no? Entonces tendría que haber un sistema como hay en Chile, como hay en Uruguay, en otros países, donde si vos traes esa tecnología que de entrada ya es más cara, porque tiene electrificación, porque tiene baterías, porque tiene otros motores, tiene 2 motores o 3 motores en algunos casos, el gobierno podría incentivarlo con una reducción de los aranceles, pero sin la palabra cupo. La palabra cupo hace que si se genera más demanda que oferta, el precio no va a estar ahí, ¿no? O tenés que arbitrar de alguna manera a quién le vas a vender el auto. ¿Y ustedes tendrían algún producto, entre comillas, barato o accesible para atraer, si eso se da, digamos? Nosotros, personalmente, bueno, con la marca Hyundai le pedimos al gobierno que suba el valor FOB mínimo, que lo lleva a $20.000 aproximadamente, que ahí sí podemos competir, ¿no? A 16 se nos está haciendo muy difícil. ¿Y el precio al público cuál sería? ¿Cuál terminaría siendo? Mira, si vos tomás, vamos a algo general, ¿no? Si vos tomás un arancel cero viniendo de Asia, más o menos el factor multiplicador es por 2. Entonces, si hablamos de un FOB de 16, estamos hablando de un vehículo de $33.000, que debería ser el precio público, y de 20.000 llegarías a 40.000, más o menos. ¿Y esa multiplicación a qué se debe? Y a todos los impuestos. Sí, bueno. ¿Impuestos? Tenés flete, tenés impuestos, la tasa de estadística se paga igual, por más que no se pague el arancel, estadística es 3%, ingresos brutos, IVA, y después está el margen del concesionario y el margen del distribuidor, ¿no? Vos mencionabas que querías ver el vaso medio lleno. Sí, lo veo medio lleno. Si tuvieras la posibilidad ahí está lleno del todo, de sentarte con autoridades de gobierno, tanto nacional como provincial, tenemos, sí. ¿Qué le pedirías? ¿Qué se podría ajustar? Bueno, yo creo que lo que está faltando el pedacito que está faltando para llenar el vaso, quizás es que los métodos de pago sean los normales de todo el mundo, o sea que se pueda pagar con carta de crédito Vista, que hoy no está pasando, que es el mecanismo básico de financiación en el mundo, que se pueda pagar anticipado, para algunas cosas también viene bien pagar anticipado, obviamente respetando los 90 días para entrar a la mercadería,
Que saquen la segunda escala del impuesto interno, que sigue siendo distorsiva, ¿no? Ahí se trabajó mucho, se sacó la primera escala, se bajó la alícuota de la segunda, hay que sacarla. El impuesto al lujo para mí, o el impuesto interno, no distorsiona el mercado, distorsiona. Y para terminar, lo que hablamos de los híbridos, que no haya cupo, la palabra cupo que no exista, que según la tecnología haya una reducción arancelaria. Esa es mi propuesta. Bueno, muy bien, Ernesto Cavicchioli, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias, Sergio. Bueno, hacemos ahora el último corte y ya volvemos. Ternium, acero para hacer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. En IRSA, Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, construyendo el futuro. Tu talento necesita una chispa. Encendé el tuyo con Academia Digitalers. Un portal para aprender tecnología gratis y sin experiencia previa. Con el respaldo de Telecom y las principales empresas tecnológicas. Ingresá a academiadigitales.telecom.com.ar. Telecom. En Provincia ART, a las pymes que apoyan al país, las apoyamos con un plan que se adapta a su realidad. Ingresá a provinciaart.com.ar/pymes, cotizá y mejorá tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En este último bloque del Economista TV voy a conversar con Juan Manuel Franco, que es el economista jefe del grupo SBS. Bueno, Juan Manuel, fueron meses complicados para los mercados, ¿no? El 2004 había sido bastante favorable para los activos argentinos. Este 2025 viene mucho más complicado, lo cual se suma cierta incertidumbre internacional porque los mercados en Estados Unidos no respondieron al gobierno de Trump de la forma en la que se esperaba, ¿no? Exacto. Bueno, primero gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir a charlar acá con vos. Sí, como bien decías, el 2024, sobre todo para los activos argentinos, fue un año espectacular. Tuvo un gran impulso por parte del blanqueo en lo que fue el segundo semestre, ¿no? Y ahora empezaste a tener distintas cuestiones que te afectan, ¿no? Tuviste la asunción de Trump y toda la volatilidad que trajo, sobre todo a principios de abril, con la cuestión de los aranceles. Y tuviste también que hubo cierta tensión entre Trump y la Reserva Federal en materia de bajar las tasas en Estados Unidos. En el caso de Argentina, tenés el tema también de que cada vez nos acercamos más a las elecciones y algunos ruidos políticos que siempre hay, sumado a, obviamente, que no había ocurrido la última vez que charlamos nosotros, el acuerdo con el fondo y las medidas que fueron conociéndose con el correr de los días. Bueno, de hecho, ayer y hoy tuvimos un poco más de color sobre qué es lo que pretende hacer el gobierno, así que bueno, los mercados se están moviendo al compás de todo eso. Bueno, este martes, como vos decís, fue un buen día para los mercados, que tiene mucho que ver con los anuncios que anticipó en alguna medida el gobierno el lunes por la noche y que formalizó en la mañana del martes. ¿Qué persigue el gobierno con estas medidas para tener en claro hacia dónde se dirige? Bueno, mira, cuando el gobierno cierra el acuerdo con el FMI, vamos a un nuevo esquema cambiario de bandas. El gobierno hizo énfasis en los primeros días que apuntaba a que únicamente iba a comprar dólares en el piso de la banda, pese a que el acuerdo con el fondo permitía, si quisieran hacerlo, en el medio de la banda, ¿no? Y fueron pasando los meses, ya vamos más casi vamos 2 meses de acuerdo con el fondo y de nuevo esquema, y el Banco Central no interviene, y las reservas netas no subieron más que por algunos desembolsos que hubo de organismos internacionales y por el nuevo bono en pesos suscripto en dólares de hace 2 semanas.
El tema con las nuevas medidas es que se apunta a fortalecer las reservas vía más colocaciones de deuda. O sea, el gobierno anunció que en las licitaciones subsiguientes de deuda en pesos va a apuntar a que hasta $1.000 millones por mes, dijo hasta, puede ser menos, exista la posibilidad de volver a emitir este tipo de deuda como la que se emitió con el bote 30 que se emitió hace 2 semanas, ¿no? Entonces, esta es una forma en la cual pueden acumularse ciertas reservas. Me parece a mí que el mercado dio el visto bueno, por lo menos en esta primera jornada, pero bueno, hay algunas cuestiones más que hay que seguir viendo. Pensá que no deja de ser deuda y pensá que se redujeron restricciones que había para que el inversor no residente, que es al cual se apunta porque es el que trae los dólares, pueda no cumplir con el plazo mínimo de permanencia, que eran 6 meses, que eso se hizo 2 días después de anunciado el acuerdo con el fondo. Y bueno, ahora como suscriben con dólares, la normativa es que pueden no cumplirlo. Entonces podrían retirarse cuando quieran. Obviamente hay que decir que, para que se entienda, no estamos hoy en una situación en la cual el stock de deuda en pesos del Tesoro en manos de no residentes es tan alto como lo era en el segundo trimestre del 2018, que ahí superaba los $30.000 millones equivalentes. Hoy estás más o menos en 2.000, pero bueno, si emitís estos títulos, eso va a ir en aumento y vas a depender de, como en todo mercado que tiene un tipo de cambio flexible, de no desviarte fiscalmente, monetariamente y que no se te descalabre la inflación, ¿no? Hablando del dólar, ¿ves más tensiones en el mercado cambiario en el segundo semestre de este año, cuando ya las liquidaciones, por ejemplo, del agro no sean tan intensas, tan fuertes? Bueno, yo creo que en parte los anuncios de estos días vinieron orientados a eso. Vos pensás que, no sé si el gobierno lo buscó o no, pero el acuerdo con el fondo se anunció en plena cosecha gruesa, entonces vos sabías que, si bien tenías una banda, había un flujo con el cual vos podías contar para enfrentar esa demanda por dólares, porque hay que decirlo, estamos con un tipo de cambio real que está bastante bajo si uno mira las décadas, ¿no? Entonces, es posible ganar competitividad sin devaluar. De hecho, a eso dice que apunta el gobierno, con distintas desregulaciones, mejoras de productividad, pero es cierto que eso demora algunos años en ocurrir. Entonces, ahora que junio todavía tiene buen momentum la liquidación del agro, pero ahora se ve que en el segundo semestre, en el cual cuando el Banco Central intervenía, vos tenías que era estacionalmente vendedor neto, hoy en día el Banco Central está corrido del MULC, ahora tenés este recurso de las liquidaciones de los suscriptores, liquidaciones de dólares de los suscriptores para comprar esta deuda. Hoy a la mañana lo que dijo el gobierno también fue que con algunas inversiones, con algunas privatizaciones también de algunas empresas se podía hacer de dólares, y dio a entender que el Tesoro sí va a poder comprar en el medio de la banda, cosa que el central no lo va a hacer. Claro. Y en este contexto, ¿cómo evoluciona a tu juicio el riesgo país en los próximos meses, teniendo en cuenta que hay un nivel al cual hay que llegar, lejos de los casi 700 que estamos ahora, para poder volver al mercado voluntario de deuda? Bueno, hay que decir que la tasa a la cual vos podés reacceder al mercado internacional es una suma, para simplificarlo, de la tasa libre de riesgo, que ahora ya está en duda si es o no la libre de riesgo, que es la tasa de Estados Unidos, por todas las cuestiones fiscales que andan pasando allá también, y del riesgo país. Entonces, a mayor tasa de Estados Unidos, peor para vos, porque le pone medio un piso a lo que vos tenés, a la tasa a la cual te podés endeudar. Que ya hoy está en 4,5. Exacto. Y que exige que vos hagas más cosas desde lo doméstico para bajar el riesgo país, y que esa tasa a la que vos te terminás endeudando o roleando tu deuda sea más alta. Entonces, Argentina lo que se tiene que enfocar es en lo que puede, que es en reducir el riesgo país. La cuestión fiscal es en la que más encaminado viene el gobierno. Las reservas netas es lo que está en veremos, ¿no? O sea, es cierto que en un esquema de tipo de cambio flexible las reservas netas dejan de importar tanto, porque yo compro en el mercado y le compro al exportador, vos le compras a otro, le vendés a otro, o sea, se maneja entre privados y entre entidades públicas también, como pueden ser provincias, el mismo Tesoro Nacional yendo a comprar dólares para pagar sus servicios de deuda. Entonces, en un esquema flexible no son tan relevantes las reservas netas. El tema para mí, que hace que sí sean importantes, es que pese a que vos venís bien en el tema fiscal, hay prudencia monetaria,
para que vos puedas lograr que la gente use sus dólares no declarados y empiece a mover un poco más la economía, necesitas que haya cierta confianza adicional y vos pensá que, por ejemplo, los depósitos en pesos, ¿quién te los termina garantizando en última instancia? El Banco Central, porque son pesos, los puede imprimir. En cambio, con los dólares no los puede imprimir. Si a vos apuntás a que empiecen a circular los dólares, mayores depósitos a plazo, préstamos en dólares, que haya la competencia de monedas a la que apunta el gobierno, si eso tiene éxito, te va a ayudar a bajar el costo del endeudamiento de la economía en general, las tasas reales en pesos. El tema es que para que eso ocurra, en mi opinión, tenés que fortalecer las reservas netas porque como vos, Banco Central, no podés emitir dólares, tenés que tener un respaldo con el cual los agentes de la economía digan, bueno, si pasa cualquier cosa, va a estar el central. Todo eso en su conjunto va a hacer que baje el riesgo país y que vos ni siquiera necesites de las reservas para pagar la deuda, ¿entendés? Entonces vos bajás el riesgo país y lo roleás la deuda y no necesitas usar las reservas como se hizo hasta ahora. Bueno, igual para avanzar más en la eliminación del cepo, porque todavía queda, sobre todo obviamente, para las empresas, queda claramente, bueno, hay que tener un nivel de reserva mayor del que se tiene ahora para poder avanzar. Sí. Esto es así, tenés que contar con un nivel mayor de reservas y tenés que fijarte, pese a que hay prudencia monetaria hoy en día, tenés que fijarte qué es lo que empieza a suceder con el stock de deuda en pesos. Claro. El stock de deuda en pesos está hoy más o menos, al último dato oficial, está un poquito arriba de 180.000 millones de dólares medido al CCL. De eso, la mitad lo tiene el sector público, diversas entidades públicas, y del 50% remanente, a grosso modo, ponerle que 30 lo tengan los bancos y 20 el sector privado no financiero. Ese stock de pesos te puede presionar porque en muchos casos son empresas que no pueden salirse todavía para comprar dólares. En ese sentido, se anunció el nuevo Preal Serie 4, que bueno, ya se había anunciado en realidad el 30 de abril, si no me equivoco, y se esperaba para mediados de mayo, pero bueno, no, va a ser estos días el nuevo Preal. Eso lo que va a generar es que retire algunos pesos de la plaza y podría presionarte las condiciones de liquidez en pesos, subiendo las tasas de interés reales, pero descomprimiendo un poco, si querés, lo que es la presión sobre los dólares. Pero me parece a mí que, es como vos decías recién, se necesitaría un stock de reservas netas algo mayor para poder ir hacia esa situación. O que la economía crezca lo suficiente para que la demanda de pesos crezca lo suficiente, que la inflación baje y que los agentes económicos quieran pesos. Si los agentes económicos quieren pesos, esa parte, esa presión se descomprime un poco porque vos podés ir liberando y los tipos no van a ir corriendo al dólar. Ahora, ¿y vos qué futuro le ves en estos próximos semanas, meses a los activos argentinos, que no han tenido un buen año, como decíamos antes, ¿no? Y mira, los activos argentinos hicieron techo allá por principios de enero de este año, después cayeron fuerte, el mínimo lo hicieron cuando tuviste también el cimbronazo internacional por los aranceles de Trump, después rebotan tanto por la tregua comercial entre Estados Unidos y China como por el acuerdo con el FMI, y desde ahí no volviste a máximos, ¿no? Entonces, el mercado lo que va a estar viendo son dos cosas principalmente. El devenir político, cuál va a ser cómo termina conformado el Congreso Nacional post-elecciones, que ahí lo que hay que mirar es, para mí, cómo te queda Milei más aliados versus oposición. Porque vos fíjate que el peronismo va contra 2021, eso que tiene que renovar esas bancas, que no son tantas, porque hizo una mala elección en el 2021, y Milei seguramente va a ganar muchas. Pero el mercado lo que va a querer ver es cómo queda esa conformación para ver si puede avanzarse en reformas estructurales que sean de mayor difícil reversión en el caso que viniera alguna vez un gobierno de otro signo político. Y el otro tema son las reservas netas. Para que si el gobierno empieza a acumular dólares, los bonistas se van a sentir más tranquilos de tener deuda argentina, y si bien los flujos hacia el futuro, sobre todo en lo que es hidrocarburos, minería, son alentadores, o sea, si vos ves la perspectiva es alentadora, hoy no lo tenés eso. Entonces vos tenés que hoy mostrarles a los tipos que tenés dólares, y eso va a hacer que baje el riesgo país, y ahí ni siquiera vas a tener que usar los dólares para renovar, para pagar la deuda, se lo pagás con nuevos bonos. Y decime, Juan Manuel, para terminar, de los datos de los mercados internacionales, ¿cuál es el que tenés que mirar con más atención? ¿Cuál es el que puede influir más sobre la realidad argentina? Bueno, uno es el dólar, que
está bajando en el mundo contra otras monedas. Otro, lo que hablábamos antes, la tasa de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Cuál es el factor que vos considerás que es clave para los activos argentinos ahora? Bueno, mira, estos dos que vos nombraste, de cajón, la tasa de Estados Unidos y el dólar frente al resto de las monedas. Fíjate que esta vez lo que te pasó fue algo atípico, que la tasa de los bonos subía, ¿sí? O sea, el precio de los bonos bajaba, pero el dólar no se fortalecía pese a esa suba de tasas. ¿Por qué? Porque el mercado empieza a desconfiar de cómo es este paquete fiscal de Trump muy ambicioso, que hasta lo hizo pelearse con Elon Musk. Claro. Y yo le agregaría precio de los commodities, sobre todo del petróleo esta vez. Porque vos fíjate que Argentina ahora tiene una balanza energética superavitaria. Entonces, ahora Argentina se ve favorecida por la suba del petróleo. Siempre se importó, pero por distintas razones. Exacto. Ahora te favorecería si sube el petróleo, que bajó con todo esto de Trump. Yo miraría eso. Y bueno, después un tema que afecta a todos los activos del mundo y que estuvo también hace 2 semanas, 3 semanas en boca de todos, son también las cuestiones fiscales de Japón. Fíjate que Japón vio sus tasas largas de bonos presionadas al alza, y esto es malo para el mundo porque esa es la moneda del carry trade global. Se te encarece el costo de fondeo del carry trade global y eso te afecta a todo. Nos queda lejos Japón, pero bueno, por las dudas, googleate algo, ¿viste? A ver cómo viene la tasa de los bonos. Y bueno, esos son los temas. Muy bien, Juan Manuel Franco, muchas gracias por estar en el programa de hoy. Gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta la próxima edición del Economista.